Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de las mujeres. No se pongan tan contentas, ¿eh? No, mi esposo ahorita me dijo, te suplico, por favor, sé misericordioso. Le dije, mi amor, no te preocupes, le digo, es la palabra de Dios. Y una de las cosas más maravillosas de la Biblia es que ahora sí, como en México decimos, a mí que me esculquen. O sea, la palabra, y si alguien se enoja o a alguien no le parece, se está peleando contra Dios. Porque nosotros no hicimos la Biblia. Así que solamente Dios nos pide que seamos fieles a este mensaje y que lo compartamos. Las reacciones siempre van a ser positivas y van a ser negativas, porque no todas las personas están abiertas en su corazón para recibir y hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Vamos a comenzar, aunque ustedes no lo crean, abran sus Biblias en Proverbios 31 y en Tito capítulo 2 y 1 Timoteo capítulo 2. Son los tres pasajes de la Biblia. Proverbios 31 en el Antiguo Testamento, la mujer virtuosa. Tito capítulo 2 y 1 Timoteo capítulo 2. Son estos dos pasajes que vamos a leer y a extraer la sabiduría que Dios ha dejado para las mujeres en estos pasajes, y es maravilloso que puedan las mujeres entender el privilegio que Dios les dio. Porque cuando se hizo la primera promesa en la Biblia, la primera promesa en la Biblia del Mesías que tenía que venir a rescatarnos, a redimir a la humanidad, en Génesis 3:15 se le hizo a una mujer. Esto es impresionante. Y en esta promesa Dios le dice a la mujer que de su semilla, esto es lo más interesante, que de su semilla vendría el Mesías, de la semilla de la mujer. Y de la semilla de Satanás surgiría finalmente el anticristo. Pero lo interesante de esto y lo maravilloso del lenguaje encriptado de la Biblia es que a través de muchos siglos muchas personas de carácter científico comenzaron a interrogar y a burlarse de la Biblia, porque cuando Gregorio Mendel en 1860 comienza a hacer los primeros experimentos con chícharos para postular las leyes de la herencia, la Biblia decía que la mujer iba a tener una semilla, y se descubre que es el hombre el que tiene el esperma. A los que quieren apuntar, esta palabra semilla, siempre que la encuentren, es la palabra hebrea sera, con Z, sera, no Sara, donde compran las mujeres su ropa, sera. Y esta palabra sera es esperma. Se tradujo muchas veces linaje o descendencia, porque cuando ya hasta el siglo XX, en los 50, como ya hemos visto, los doctores Watson y Crick les dieron el premio Nobel de Medicina por descubrir el ADN, el ácido desoxirribonucleico, pues ya se pudo descubrir que hay en cada de las millones de células que tenemos en el cuerpo una información inteligente, y que en el momento en que los 23 cromosomas de mi papá y los 23 cromosomas de mi mamá se unieron por el esperma de mi padre, si el esperma de mi padre traía el cromosoma Y, estaba determinando que el producto iba a ser varón, porque los cromosomas son los que determinan el género. Y si el cromosoma de mi papá era X, se junta con los dos X de mi mamá, el producto va a ser mujer. Esto es interesantísimo a la luz de la genética de la Biblia. Entonces, cuando la Biblia promete que de la semilla de la mujer iba a venir el Mesías, pues se comenzaron a especular, oye, pero el que tiene la semilla no es la mujer es la receptora del esperma, de la semilla del varón. Y ya vamos a ver que el varón es el que transmite el pecado a través de su semilla del cromosoma Y desde Adán. Ahora bien, si la mujer iba a portar la semilla, inmediatamente se deduce que la entrada del Mesías al escenario mundial sería de carácter sobrenatural.
Jesús, el Hijo de Dios, no podía nacer de un esperma contaminado Y del varón. Además, el Mesías no iba a ser mujer. El Mesías tenía que ser varón, por lo que tenía que portar el cromosoma Y. Entonces comenzó la gente a especular cómo aquí la Biblia se equivocó. No es la mujer la que tiene el esperma o la semilla, es el varón. Pero pasaron 3 siglos más o menos, o 4, cuando el profeta Isaías abre un poquito más la revelación, y entonces dice en Isaías que una mujer virgen, en el hebreo es alma en el hebreo es una mujer que no ha tenido relaciones entre los 14 y 17 años de edad, que el Mesías nacería de una virgen. Se complicaba más la cosa. Si es virgen, ¿cómo puede producir a un varón, verdad? Y entonces cuando ya pasan aproximadamente 700 años desde Isaías hasta el nacimiento de Jesús, porque Isaías profetizó 700 años antes de que un ángel llamado Gabriel se le aparece a María, Lucas 1, Mateo capítulo 2, y le dice el ángel a María, María, vas a ser mamá. María estaba comprometida con José, significa que no se habían casado, todavía no venían a Cancún a la luna de miel. Y María se sorprende y le contesta al ángel, pero ¿cómo puede ser eso si nosotros no hemos tenido relaciones todavía? Y entonces el ángel Gabriel le dice a María, el santo ser que va a nacer en tu vientre, su papá no va a ser José, se va a llamar Hijo de Dios. Y ustedes no le van a poner el nombre, porque su nombre será Yeshua, que significa Jesús, que significa el Salvador. Entonces, el nacimiento y la entrada del Hijo de Dios al mundo tenía que ser por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu te cubrirá, y esta palabra cubrir aparece 3 veces nada más en la Biblia. En Génesis 1:2, el Espíritu cubría la tierra y comenzó, como esta palabra significa, cuando la gallina se pone sobre sus pollitos, los cubre y los empolla. El empollamiento viene con la cubierta de la gallina sobre los pollitos. Es la misma palabra que el Espíritu Santo, como una gallina, se puso arriba del planeta Tierra y produjo la vida. Toda la vida viene del Espíritu de Dios. La segunda vez que aparece esto es con María. El Espíritu te cubrirá y te hará empollar, con un lenguaje coloquial. Y la tercera vez es para nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo, una obra personal, nos cubre y hace nacer, implanta dentro de nuestra alma la semilla del Mesías. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿qué no saben ustedes que son hijos de Dios y que el Espíritu Santo mora dentro de ustedes? ¿Quién es un cristiano? No es una persona que va a una iglesia, que es católico, que es bautista, que es presbiteriano, que es de mormones, sea. Un cristiano es una persona que tiene morando dentro de él al Espíritu de Dios. Porque tú puedes pertenecer a una religión o a cualquier conglomerado u organización sin que tengas la persona del Espíritu Santo. Y las iglesias cristianas están llenas de personas religiosas que asisten y cumplen con algunas cosas, pero que no tienen morando la vida de Dios dentro de sus vidas. Se llama el sello del Espíritu Santo, Efesios 1, 13 y 14. Somos sellados cuando recibimos a Jesús. Hoy, al acabar esta conferencia, voy a hacer un llamado para invitar a todos ustedes, los que tienen dudas de que tienen la vida de Dios, lo puedan hacer hoy mismo en la mañana a través de una oración. Vamos a comenzar con Tito, capítulo 2. Y quiero comenzar con las ancianas, de atrás para adelante, porque lo vamos a ver ahorita. Es increíble que la Biblia pueda, ahora sí que podríamos decirle al Espíritu Santo, ¿cómo se preocupa por tantos detalles el Espíritu Santo, verdad?
se preocupa cómo usamos el dinero, se preocupa cómo usamos a la esposa, nos da instrucciones de cómo educar a los hijos, cómo ser gobernantes, en fin, es impresionante la forma en que la Biblia nos puede vertir toda esa sabiduría para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y ya no conforme a lo que nosotros pensamos. Dice en Tito capítulo 2, versículo 3, las ancianas, las viejitas, aquí no está hablando de antigüedad en cuanto a la sabiduría, sino en edad. Las viejitas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una de las cosas que Dios les aconseja a muchas de ustedes, tal vez muchas de ustedes tienen, pues ya llegaron al 5º piso tal vez, ¿verdad? A los 50, otras al 6º, tenemos aquí también señoras ya de 65, 70 años, etcétera, etcétera. Y Dios lo que nos está diciendo es lo siguiente: una mujer, no importa a la edad que llegue, nunca debe dejar de arreglarse. Una mujer no importa, porque la tendencia es, ya llegó a los 40, 45, las mujeres por tendencia comienzan a abandonarse. Ya tienen un hijo, 2 hijos, ¿verdad? Ya se les descompuso esto y pues ya que sea, seguimos comiendo pizza y sigo comiendo chilaquiles y, ¿verdad?, pan dulce, etcétera, etcétera. Y muchas veces esto hace y provoca, ¿verdad?, las enfermedades como la diabetes, problemas de hipertensión, etcétera, etcétera, porque la tendencia es esa. Ahora, hay muchos países en la que esto no es así. Por ejemplo, en Noruega, Dinamarca, en Suecia, en muchos en Estados Unidos. Mi esposo y yo, que radicamos en Dallas hace 13 años y viajamos cada 15 días a México regularmente, nos encontramos cantidad de viejitos en los parques, agarrados de las manos, y los viejitos todavía pellizcándole las pompis a la esposa. Y nos encanta ver eso. Digo, mira nomás, viejito rabo verde, ¿verdad? Pero ahí no es rabo verde porque es su esposa. No anda pellizcándoles a otras viejitas, ¿verdad? Y en México y en Latinoamérica es muy raro ver este espectáculo, ver viejitos ya grandes, 70, 80, 90 años de edad, todavía caminando juntos, acariciándose, besándose, porque la mayor parte de las veces entramos a un restaurante y ya no digamos 70, 80 años de edad, sino vemos parejas de 40, jóvenes de 50 años de edad, con el periódico, y ahí tienen 1 hora en el café y ninguno se ha dirigido la palabra. O se sientan en un parque y no tienen qué decirse. Y quiero decirles algo, la comunicación es esencial para mantener la llama del amor. En cuanto a la comunicación en un matrimonio se rompe, ese matrimonio está divorciado emocionalmente, aunque vivan bajo el mismo techo. Entonces, qué imprescindible es la comunicación. Yo recuerdo a nuestra abuela materna, la quiero poner como un ejemplo, ya murió, casi de 97 años, mi abuela materna. Yo llegaba se convirtió cuando tenía como 65 años porque era presidenta de la Asociación Católica de México. Era persinada y tenía la Virgen del Sagrado Corazón, sus medallas. En fin, una viejita muy, muy linda, muy religiosa, sinceramente. Era una católica sincera, amaba a Dios. Y cuando se convierte, bueno, pues le tardó como 1 año en que dejara todas sus reliquias y todos sus vírgenes, etcétera, etcétera, porque no podíamos presionarla por su edad, su capacidad mental. Y era una persona que cuando yo llegaba por ella, durante los últimos 4 o 5 años antes de que muriera, le encantaba venir a los estudios de la Biblia. Y yo pasaba por ella a las 6:30 de la mañana, vivíamos en la colonia Nápoles, vivíamos en la calle Nueva York, que iba como 2 cuadras adelante, nosotros junto al viaducto, y pasaba yo a las 6:30 de la mañana, y a las 6:30 de la mañana la viejita estaba prendidita, traía una blusa de seda súper recocida, surcida por todos lados, que, ¿verdad?, se la cosió por acá, pero no se la quitaba. Usaba loción Sanborns
en el pelo, con su peineta, tiene el pelo blanco, ojos azules, 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 con una medallota grandota que ya no era de la Virgen María ni mucho menos, pero era impresionante que a las 6:30, 7 de la mañana, agarraba unos, ¿cómo se llaman? Pasadores, con un cerillo los quemaba y se enchinaba las pestañas. Ya no sé si lo hagan haciendo así, creo que ya no, ¿verdad? Se enchinaba las pestañas y salía la viejita y parecía una reina, que dice la Biblia, que no pierdan el porte, derechita, y caminaba así, ¿verdad? Y hay viejitas que caminan así, ¿verdad? Todas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Simplemente porque son embajadoras de Dios. Son embajadoras del reino de Dios. Y desgraciadamente en las sociedades que vivimos, como te ven, te tratan. Esta es la razón por la cual los cristianos tenemos en lo posible estar bien vestidos, oliendo bien, no sucios, no chamagosos, no pues sí en el metro y traer el aletazo ahí que tienes 2 días sin ponerte desodorante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque como yo les digo a mis hijas hoy, si llega un muchacho todo así despeinado, feo, hippioso, a querer pedirme permiso a mi esposa y a mí que si puede salir con nuestra hija, no le damos permiso. Simplemente, ¿verdad? Porque su manera de vestir nos habla mucho de su descuido y de su falta de preocupación en poder agradar a los demás. Entonces no vivimos aislados en el mundo, tenemos que vivir en una sociedad en la que tenemos que recordar que somos embajadores del reino de Dios. Las viejitas no deben ser chismosas. Aquí lo dice, no calumniadoras. ¿Y por qué pone énfasis en que las viejitas pueden ser chismosas? Porque los viejitos casi ya no tienen cosas que hablar. Y casi siempre los viejitos hablan del pasado. Viven en el pasado. Los niños viven en el presente. No saben qué van a hacer porque están en el presente. Entramos a la juventud, vivimos enfocados hacia el futuro. ¿Qué voy a hacer? Preocupados. Y pasamos los 50, 60 años de edad y comenzamos a retroceder. Y todo es el pasado. Ay, cuando yo era. Y lo que yo hice. Y mi mamá. Y mi papá. Porque ya no hay enfoque hacia el futuro. Entonces, como no tienen mucho que hacer, comienzan a hablar chismes nada más. ¿Y ya viste cómo se vistió? ¿Y ya viste que viene vestida de china poblana? ¿Y ya viste? Entonces, una viejita cristiana no puede mantener este lenguaje, porque no es agradable delante de Dios. Su responsabilidad es enseñar a las mujeres jóvenes. Enseñar a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos. Esta es la primera vez en el Nuevo Testamento que se enseña que las mujeres amen a su esposo. En Efesios 5 es el esposo amen a sus mujeres. Una vez me dijo una mujer, ya ves, nunca en la Biblia dice que nosotros las amemos a ustedes. Lee Tito 2:4. Ustedes también necesitamos el amor, porque es una necesidad imprescindible también de nosotros. Y que dice la Biblia que sean prudentes, cuidadosas de su casa. Una mujer cristiana, ya de edad, bueno, ya no se diga de las jóvenes, que salga el domingo a su iglesia o que salga de su casa y ahí está la basura de hace 2 días, el lavadero con los platos sin lavar, sin despolvar, su casa. Una mujer que no tenga cuidado de su hogar o de su departamento, a Dios no le agrada. Una mujer cristiana tiene que esmerarse en saber que su casa debe siempre ser pulcra, brillante, limpia, cuidadosa. ¿Por qué? Porque ahí vive su marido y no creo que haya ningún hombre que llegue a su casa en la noche y que encuentre la basura y que encuentre los platos y las camas sin tender, porque la mujer ya se olvidó, pero es presidenta de la escuela dominical. Y canta en la alabanza o hasta directora de la alabanza es. Pero sin embargo ha abandonado su primera responsabilidad, que es su casa. Vean ustedes los detalles de Dios, que sean cuidadosas de su casa. Muy bien, vamos a pasar ahora a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2. Y ahora vamos a pasar con la forma como las mujeres deben de vestirse. ¿Hasta eso, pastor? ¿Qué es tan importante como una mujer debe de vestirse? Vamos a ver por qué. 1 Timoteo capítulo 2,
versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen, esa palabra ataviarse es vestirse de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni plata, ni vestidos costosos, sino como buenas obras, como corresponde a mujeres que se dicen ser cristianas o que profesan la piedad. Estos versículos han creado mucha controversia en muchas iglesias cristianas, porque mi esposa y yo conocemos iglesias de tantas que hemos visitado, que hay mujeres que no se ponen nada de maquillaje y se visten como musulmanas. Y hay otras iglesias que hemos ido donde las mujeres parecen árboles de Navidad. En una aparecen las momias de Guanajuato y en la otra árboles de Navidad, o sea, cargadas, ¿verdad? Unos aretotes y morado por aquí, morado el pelo y verde por acá, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, ¿realmente es el Circo Soleil? ¿O trabajas de trapecista en el Circo Soleil? Entonces, los extremos siempre es una tendencia del ser humano, irnos a los extremos. Hay muchas iglesias cristianas, me reservo la denominación, que a las mujeres les prohíben pintarse la cara, usando este pasaje y llevándolo a un extremo. Y además, las mujeres se sientan en este lado y los hombres en este lado. Y además, con un velo en la cabeza, las mujeres. Estoy hablando de iglesias cristianas, me reservo la denominación. Si mi esposa y yo nos invitan a una iglesia a compartir la palabra de Dios, nosotros nos sometemos a esta iglesia. Y mi esposa me dice, me pongo el velo, póntelo, no venimos a tropezar ni a combatir contra ellos. Y yo me siento al lado de los hombres, pero cuando nos vamos, el pastor no se la va a acabar. Pero públicamente, ¿verdad? Sería antidecoroso, sería falta de honestidad y de ética mía el públicamente degradar al líder de esa iglesia. Igual si tienen una doctrina diferente a la mía, no me meto mucho con ella, voy a predicar el mensaje y aquí en corto vamos a comer y a cenar y ya le comparto al pastor y le digo, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? ¿Está usted exagerando en esto? Y ya si me dice, bueno, pues es nuestra costumbre, que Dios los bendiga. Pero son exageraciones. Y esto no debe ser. Una vez yo estaba al sur de México, en la Plaza de Toros, una cruzada de jóvenes, y me acuerdo que en esta ciudad del sur de México, me reservo también el nombre y la denominación, había 38, 39 grados, casi 40 grados de temperatura, un calor impresionante ahí en la Plaza de Toros. Y entonces, ¿qué hice yo? Me arremangué las mangas de mi camisa, traía mi corbata, y se acercan y me dicen muchos pastores, hermano, tápese porque está usted asomando la carne. Dios sabe que les digo la verdad. Y dije, ¿what? ¿Qué? Es que la carne no puede estar expuesta. Yo no quise alegar porque ya faltaban como un minuto para poder comenzar la conferencia, pues ya me tuve que bajar la de ese, ya me las abroché, lo obedecí, ¿verdad? Pero les repito, no me volvieron a invitar. Jamás regresé a esa ciudad. Porque en la noche me preguntaron, ¿usted tiene algo que aportarnos y consejos? Y pues les dije hasta la despedida. En amor. Que las mujeres se vistan de ropa decorosa, con pudor y con modestia. La palabra con pudor y con modestia significa conforme a la moral. Ahora, no significa que no se pinten. Todas las mujeres pueden pintarse, ¿verdad? No hay ningún problema. Tampoco hay problema que se hagan cirugía plástica, me han preguntado eso. ¿Puede una mujer cristiana, o puede un hombre hacer cirugía plástica? Escuchen, Dios no está en contra que nos veamos mejores. Hay que carnal, eso no es carnal, el carnal se lleva en el corazón. Entonces, si una mujer quiere agarrarse la naricita, ¿verdad? No es que no se la pongan de Bambi, ¿verdad? Hasta arriba. Y hay otras que se les pasa la mano, ¿verdad? Y quedan así, todos así, deformes, de tantas operaciones que han exagerado. Entonces, otra vez se fueron al extremo. Pero que una mujer, ahora yo consulté a un cirujano de estética muy, muy famoso, cristiano, y le pregunté, oye, ¿tú qué consejo das a las mujeres? Porque esa pregunta nos la hacen a nosotros,
Y nosotros tenemos que saber contestar el mayor número de preguntas posibles. Me han preguntado que si una mujer se puede hacer cirugía plástica y a qué edad la primera cirugía plástica. Y este doctor, este médico experto en cirugía plástica me dijo, yo recomiendo que todas las mujeres que se quieran hacer una jaladita no se la hagan nunca antes de los 40 años. Como el pasado Miss Universo, entre 18 y 23 años de edad, el 85% de las mujeres de Miss Universo de la última estaban operadas de las piernas, de las pompas, el busto, de las caras. Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque los músculos, Armando, y todos los tejidos de la cara no llegan a completarse ni a madurar antes de los 30, 35 años de edad. Y si se operan antes, va a crecerles un poco más el lado derecho o la boca, y van a estar a los 40, 50 años deformadas. Entonces, si quieren ustedes darse una jaladita, se la pueden hacer. Y me dijo, y sabes una cosa, recomiendo no más de 2. La segunda, al 60. A los 60. Dice, tiene que pasar 15 o 20 años, yo no opero a una mujer que me diga, me acabo de hacer una operación hace 5 años. Se tiene que esperar. ¿Por qué? Para que su cutis vaya adaptándose al crecimiento normal que Dios nos ha dado. Entonces, si lo quiere hacer, no hay ningún problema. Se pueden pintar, se pueden poner el pelo bonito, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y lo que la Biblia está hablando es la exageración. No puedes llegar como mujer cristiana a la iglesia el domingo con los ojos morados y con sombras negras, ¿verdad? Que no quiero usar ni un nombre ya para esto. Y el pelo por acá todo, y unos aretotes así que hasta parecen cascabeles que todo el mundo escucha cuando se te mueven los aretes, etcétera, etcétera. Es a lo que Dios se refiere. Y ahora, ¿por qué las mujeres deben vestirse con pudor y con modestia? Simplemente, señoras que nos acompañan, porque a los hombres las tentaciones nos entran por los ojos. Una mujer cristiana no puede ser una mujer escotada. Hasta por acá el escote. Tiene que tener cuidado de sus minifaldas que usa. Y si usa minifaldas o usa pantalones demasiado apretados, que parece que va a montar a caballo, que se ponga una falda. Entonces me han preguntado, ¿una mujer puede subir en pantalones a predicar o a compartir un estudio? Sí lo puede hacer, pero que se tape, ¿verdad? Con sus pantalones apretados y que no ande caminando ahí enfrente de todos. ¿Por qué? Porque a los hombres las tentaciones nos llegan por los ojos. Y alguien puede decir, ¿y qué culpa tenemos que sean tan cochinotes los hombres? Es que tú no puedes, dice la Biblia, que Dios quiere que tengamos la mujer y la ayuda idónea, no la tropezadora idónea. Entonces, tu manera de vestir, tienes que entender algo. El hombre tiene la tendencia, es la naturaleza del hombre. Pasa un bikini y pues ya lo vimos. Ahora cuando ya comenzamos a educar nuestra alma y nuestro espíritu, ya lo vi una vez, pero no la filmo. Entonces voy a una playa, me encuentro, hemos ido a playas donde ni siquiera traen ya el brasier las mujeres, y pues ya la vimos, ¿verdad? Y ya, ni modo, Señor, y lávame con tu sangre, ten misericordia, Señor, de mí, ¿verdad? Está dura la cosa. Y los hombres no podemos ser mustios, ¿verdad? Una vez me encontré un hermano que me dijo, no, hermano, yo jamás, aunque las vea, soy atraído por las tentaciones. Le dije, cálmate, Malaquías. Vayamos a Proverbios, vayamos al libro de Proverbios de Salomón y veamos a este hombre que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y vamos a ver la experiencia que nos puede compartir Salomón de todo este proceso que él atravesó, que Dios le permitió para vertir en estos libros, Proverbios y Eclesiastés, sus experiencias. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 23 en adelante, Proverbios 6, 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Fíjense ustedes la razón detrás, para lo cual Salomón nos dice la importancia de guardar la palabra de Dios, para que te guarden de la mala mujer. Para que te guarden, vive en la palabra,
ten comunión con el Señor para que te guarden de la mala mujer. ¿Quién es esta mala mujer? De la blandura de la lengua de la mujer extraña. La palabra mujer extraña en el original hebreo es tizo, que significa la mujer que no es para ti. El día que yo me casé con Marta, ella se casó conmigo, le tuve que decir a más de 3 billones de mujeres, adiós, de aquí en adelante, este es un ejemplo, no estoy presumiendo. De aquí en adelante esta, igual a ella, ¿verdad? Pues se calcula que son aproximadamente más mujeres que hombres y a la mayor parte adiós. Entonces de aquí en adelante, este anillo que nos ponen significa que ya no estoy en el mercado. Un hombre casado que no trae el anillo, cuídate de él. Porque esto significa que ya no estamos en el mercado. Ya no hay un menú para ver. Entonces, una mujer mala, una mujer extraña, y estamos llenos de cantidad de mujeres coquetas, seductoras, como lo vamos a ver más adelante, lo primero que ven es las manos de los hombres. Hay unas que ya no les importa si traes o no traes anillo, pero la mayor parte de las veces al ver anillo, y es una muchacha educada en su casa con principios cristianos, sabe que si un hombre trae un anillo y la invita a tomar un café o es su jefe y tú eres la secretaria, no aceptas esa invitación, simplemente porque es un hombre casado. O si usted viene con su esposa, don Pancho, lo acompaño con mucho gusto. Ni tampoco me subo a su carro con usted, ni tampoco acepto ninguna otra invitación a Cihuatanejo con usted. ¿Por qué? Porque esto nos habla claramente de que ya estamos en un pacto con una sola mujer. Para que te guarde de la mujer extraña, no codicie su hermosura en su corazón, ni te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Salomón nos dice con la sabiduría que Dios le dio, que el poder seductor de una mujer a cualquier hombre, por más macho, camacho y lo que sea, lo puede vencer. Y escuchen ustedes lo que dice claramente en Proverbios capítulo 7, versículo 24 al 26. Proverbios 7, 24 al 26. Ahora pues, hijos, óiganme, estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres, está hablando de las mujeres, en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. El hombre más sabio de la Biblia, Salomón, cayó por mujeres. El hombre más fuerte de la Biblia, Sansón, fue seducido por Dalila. Y el hombre que se menciona conforme al corazón de Dios, David, cayó en pecado por una mujer. ¿Qué nos está diciendo la Biblia a los hombres? Por más que tú quieras, no dejes que una mujer se te acerque demasiado a ti. Yo les aconsejo, vamos a tener el mes que entra un congreso de pastores internacional en México, y a los pastores siempre les digo, un pastor nunca le da consejería a una mujer sola. Nunca. Si quiero una consejería, mi esposa tiene que estar conmigo, más si es joven la muchacha. Un pastor jamás sube a una muchacha a su vehículo, jamás. Está lloviendo, te compro un paraguas. Jamás lo hacemos. ¿Por qué? Porque el espíritu está presto, Marcos 14, 38, pero la carne es débil. Débil, 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 débil. Mentira que vas a aguantar. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Estás tentando a Dios. Entonces tenemos que poner un cerco a nuestro alrededor y no jugar con el pecado. Dice más adelante Proverbios, ¿jugará el hombre con brasas sin que sus vestidos ardan? Estarás viendo continuamente a mujeres más jóvenes, sus piernas, tu secretaria, sin que tú no lo sepas, te estás preparando para el adulterio. Nadie cae en adulterio de la noche a la mañana. Se prepara la mente viendo, fantaseando, imaginándote y no entregando eso
a la cruz y sin que te des cuenta, viene la tentación y porque caíste, no tenías la fuerza espiritual para poder vencerla. Creías que la tenías, pero separados de mi Hijo Jesús, nada pueden hacer. Vayamos ahora a Proverbios 31. Ya pueden respirar. Dura palabra es esta de oír, le decían a Jesús, pero es por el bien de todos ustedes. Dios quiere nuestra felicidad y Dios sabe perfectamente bien de qué calibre estamos hechos, de qué material estamos hechos. Por eso todo el capítulo casi de 7 Romanos, Pablo dice, porque el bien que quiero no lo puedo hacer, sino el mal que no quiero encuentro que muchas veces lo hago, porque he descubierto que el mal está dentro de mí. Traemos una naturaleza pecaminosa que continuamente se opone a la naturaleza espiritual que Dios nos ha dado. Y si yo no fortalezco mi naturaleza espiritual, voy a ser vencido por una mujer. Y estamos en la época, en los últimos 20 años, nunca en la historia habían caído tantos hombres de Dios, en toda la historia, por adulterio. Pastores en su iglesia que se fueron con la alabanza, con la secretaria, y siempre preguntan ¿por qué? Porque jugaron con el pecado. Y sobre todo cuando creemos que ya somos famosos, que ya estamos en la televisión, tenemos el derecho y tenemos el privilegio. No, Dios me necesita. ¿Qué estupidez tan grande puede cometer un hombre? El hecho de que seamos usados por Dios no es por lo que seamos, sino por la gracia de Dios. Y mientras más seamos usados por Dios y más te bendiga Dios, más cerca de Él debes de vivir. En Proverbios 31, versículo 10 en adelante, la Biblia describe a través de Salomón a una mujer. Esta mujer que se describe es como un modelo que el Espíritu Santo nos retrata, y lo interesante es que se le llama virtuosa. La palabra hebrea chayil, C-H-A-Y-I-L en el hebreo, chayil. La palabra chayil, que se tradujo virtuosa, significa guerrera. Guerrera, que no se da por vencida. Básicamente, en el arameo es que no se rinde. En el hebreo es que es una mujer que enfrenta la adversidad, que enfrenta los problemas, las tribulaciones, porque trae una fuerza interna que nunca la va a convertir en una víctima de las circunstancias. Qué importante es esto. Los problemas que tenemos en la vida nos pueden victimizar. Puedes llegar ahí, pues, mi papá me abandonó y me violó mi papá y nadie me quiere, etcétera, etcétera. Y en ese momento comienzas a volverte enemigo del mundo porque crees que el mundo está en contra de ti. Edgar J. Hoover fue presidente del FBI, fundador y presidente de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI en Estados Unidos, y sirvió a casi 5 presidentes, casi 5 administraciones. Y antes de morir, Hoover, independientemente de su vida sexual que él tenía, le preguntaron, ¿qué característica ha encontrado usted en los delincuentes juveniles? Y Hoover contestó y dijo, la característica principal de todos los que se encuentran en las cárceles y de los delincuentes juveniles es que ellos creen que el mundo está en contra de ellos. Y ellos están en contra del mundo. Se sienten que el mundo les debe algo. Mis papás me deben algo, el mundo me debe algo y por eso soy como soy. Se victimizan y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Saben ustedes cuándo se alcanza la madurez? La madurez se encalza cuando la persona llega a entender que nadie es culpable de cómo soy más que yo mismo. Cuando dejas de echarle la culpa, es que mi esposo es el que ha hecho mi carácter, o es mi papá que me violó, o esta persona, o en la escuela, o el gobierno. El día que dejemos de culpar a nadie, soy como soy porque así yo lo he decidido. Se llama en la Biblia la ley de la responsabilidad individual. Cada decisión que yo he tomado va a tener consecuencias para bien o para mal.
Y las decisiones que he tomado son las que han provocado y han formado mi carácter. Yo soy el que he respondido de esta manera. Cuando una mujer me dice, es que mi esposo, si tuviera otro hombre que no fuera mi esposo, sería feliz, o viceversa, esa mujer ha creído que el esposo es la fuente y el origen de su felicidad y no Dios. Entonces, como él no la hace feliz, es infeliz. Imagínense nada más. Si no me haces feliz, pues sé tú infeliz, pero yo soy feliz porque mantengo mi relación con Dios. Y te quieres portar como un chango, pórtate como un chango. Pero a mí nadie me va a robar mi felicidad, ni mi paz, ni mi tranquilidad, porque mi felicidad no depende de ti, Pancho, depende de Dios. Y hay matrimonios que te encuentras amargados, ¿verdad? Es que mi vieja, como dicen en México, ¿verdad? Esto y el otro, y por aquí, por allá, y trae así cara Pancho es que tu felicidad, ¿por qué hemos equivocado el origen de la felicidad? Ningún ser humano nos puede hacer feliz. Echando nuestra ansiedad sobre él. Él tiene cuidado de nosotros. No te dejaré, no temas, dice el Señor. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Quita los ojos de Jesús y ponles una persona creyendo que tu felicidad o tu dinero o tu suegra o tu hijo te va a hacer feliz. Te equivocas. Nos van a fallar todos los seres humanos. Todos los seres humanos nos van a fallar porque somos imperfectos. Por eso dice Dios, ámame con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Entonces no tienes la justificación para estar amargada, ni amargado tampoco. No te victimices. Ya salte de esa cárcel que tú te has puesto. Sé libre. Vivimos bajo la ley de la libertad en Cristo Jesús. Esta mujer virtuosa es una mujer guerrera y veamos algunas características de ella. Porque repito, es la palabra chayil, que significa fuerte, valiente, guerrera, que no se rinde, que no se da por vencida. Ahora, dice el versículo 10, que esta mujer, y pregunta el Espíritu Santo, qué interesante, ¿quién la hallará? ¿Quién podría contestar esta pregunta? Porque el que encuentra esta mujer, dice ahí, que su estima sobrepasa el dinero del mundo. Esta mujer es completamente invaluable por el mundo. Esta mujer es mejor que sacarte la lotería. En otras palabras, ¿quién la hallará? ¿Quién es el que conteste esta pregunta? Es muy fácil de contestar. El que la esté buscando. Yo les digo a los jóvenes, ¿andas buscando novia? Por el amor de Dios, no vayas nunca a una discoteca a buscar novia. No vayas a una iglesia porque nos vamos a cambiar de iglesia porque mis hijos no encontraron aquí novias. No se imagina la cantidad de familias que hay así, ¿no? Entonces, el retrato más grande del noviazgo, de acuerdo a Dios, lo encontramos en el libro del Génesis, cuando el criado de Abraham le va a buscar esposa a Isaac, ¿se acuerdan? Y manda a Abraham a su criado a que le mande, y después de un procedimiento, etcétera, etcétera, encuentra a Rebeca. Pero el cuadro más hermoso que hay en la Biblia, se los comparto a los jóvenes siempre, es que viene Rebeca montada en un camello, toda como antes, ¿verdad? Se tapaban, y dice la Biblia que Isaac se encontraba meditando la palabra de Dios. Nunca Isaac fue a buscar novia. Nunca se preocupó andar buscando con quién. Dios se la trajo en una charola de plata. Simplemente porque si ponemos a Dios en primer lugar, Él nos dará todas las cosas por añadidura. Mateo 6:33. ¿Y cómo venía Rebeca? ¿Con el ombligo de fuera? ¿Con minifalda? Al contrario, venía pero completamente vendada. Y ahora es al revés. Ahora las muchachas se quitan lo más que pueden y hasta le hacen así con el ombligo de fuera, ¿verdad? Tratando de atraer la atención de los muchachos, desgraciadamente, pobre estima de estas mujeres sobre su cuerpo. Y pues sí vas a traer a 100, yo les digo, vas a traer a 100 abejorros detrás de ti. Pero las personas que se acerquen, recuerda una cosa, se van a acercar por tu cuerpo, van a buscar tu cuerpo
y no el espíritu que Dios te ha puesto dentro de ti. Qué grave equivocación que una mujer quiera atraer a hombres por la forma provocativa en vestirse. La mujer virtuosa sobrepasa todas las piedras y el valor que le podamos dar. Dice el versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. En otras palabras, el corazón de su marido está en ella confiado. ¿Por qué? ¿Por qué son los celos? Hay celos buenos, hay celos malos. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Hay un enojo santo o una ira santa, hay una ira no santa. Dice en Efesios, enójate porque forma parte, pero no amanezcas enojado. Nunca permitas 2 días enojado con tu esposo. Ya nos gritamos, ya nos sombrereamos, ya nos discutimos. Ok, procura en la noche, Señor, Padre, perdónanos, mi amor, perdóname, pero no quiero mañana amanecer igual que como nos peleamos hoy en la tarde. Porque cuando el enojo dura 2 o 3 días y no hay perdón en la pareja, abrimos la puerta a los demonios. Se vienen contra nosotros a crear amargura, rencor, y el alma comienza a ser envenenada. Y en cuanto hay amargura, se pierde el discernimiento de la voz del Espíritu Santo. Vienes a la Biblia y ya no vas a entenderla o no te va a poder Dios hablar porque hay un estorbo en tu corazón. Saca de ti el rencor y la amargura para que tu comunión con Dios sea limpia y transparente. ¿Por qué el corazón del hombre está confiado? Hay celos buenos. Si mi esposa me dice, por ejemplo, un día, voy a comprar pan a la panadería, y yo sé que en esa cuadra donde está la panadería hay un grupo que siempre se junta de muchachos, no cristianos, no así pandilleros, entonces yo le digo, te voy a acompañar. Ella no me va a decir que porque está celoso, no, te voy a acompañar porque mi celo es evitar que alguien te pueda lastimar. Entonces no la acompaño por un pensamiento de que se va a ir con los pandilleros, sino simplemente para protegerla. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4, que Dios es celoso de nosotros. Es un celo santo, nos cela Dios cuando Él sabe que algo nos va a pasar malo y trata de quitarnos esas amistades que nos pueden lastimar. Ahora, los celos equivocados son la falta de confianza por la inseguridad de que tu esposa o tu esposo te vaya a fallar. Ahora, ¿por qué el marido de esta mujer está confiado? Simplemente porque ella no es coqueta. Porque ella no es coqueta. Si tú vas con tu marido, ¿verdad? Y ves que tu esposa voltea a ver a todos los hombres y por aquí, por allá, pues es una coqueta. Sus ojos tienen que estar en Jesús. Y cuando una mujer se viste y camina así, ¿por qué te vistes así, mi amor? Pareces licuadora como te mueves. Por el amor de Dios, o sea, si te quieres mover, muévete conmigo en la noche. Y la danza de los 7 velos si quieres, ¿verdad? Pero ¿por qué te tienes que mover así o caminar así en la calle donde cientos de miradas de hombres te están viendo? ¿Quieres realmente atraer miradas de otros hombres que no son tu esposo sobre tu cuerpo? No eres una mujer piadosa. Las mujeres que profesan caminar con Jesús tienen que cuidar su manera de caminar, de mirar a los hombres, etcétera, etcétera. Y por eso el corazón del hombre está confiado. Mi esposa, ¿por qué tiene confianza en mí? Ella sabe cuando voy a algún lugar, ¿verdad? Y me lo ha dicho muchas veces. Yo de veras se lo digo sinceramente, aquí está mi esposa el testigo, vamos a un restaurante, vienen meseras en Estados Unidos, la mayoría son muy bonitas en Estados Unidos las meseras, y siempre les hablo de Cristo, pero con ella. Entonces cuando un marido dice, es que me encanta testificar, pero siempre le gusta testificarle a jovencitas. Digo, ya puedes sospechar, ¿verdad? Entonces una vez mi esposa me dijo, ¿sabes qué me molesta que lo hagas? Ya no lo volví a hacer. Ya no lo, mejor le dije a Caleb o a mis hijos, ¿verdad? Háblenle ustedes a la mesera del Señor. Para evitar, o sea, a mi esposita le molesta, ok, yo no quiero hacer nada que le moleste. Y si ella tiene una actitud también se lo voy a decir y eso nos va a ayudar a poder edificarnos mutuamente. Pero tenemos que estar atentos a eso. Y esta es la razón de los celos equivocados. En el versículo 12
Dice que su lealtad es a su marido. Le da a ella, o sea, al marido, bien y no mal, todos los días de su vida. Significa, ¿verdad?, que ella, esto es importante, nunca, 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 mujer que me escuchas, critiques a tu marido públicamente. Nunca. No te atrevas a hacerlo. Y menos cuando está junto a ti. No hables mal de tu marido, peor todavía. Porque en ese momento tu marido, pues, ¿verdad?, tendría ganas de, ¿qué voy a hacer? Digo, ¿cuánta deslealtad puede una mujer tener? Humillar a su marido públicamente o hablar mal de él públicamente, o peor todavía, enfrente de él, degradarlo. Una vez mi esposa y yo estábamos en Tucson, Arizona, hace muchos años, y estábamos en una reunión de pastores que nos invitaron a compartir, y había un pastor bautista, ya se murió, también ella ya se murió, y estábamos todos así en la reunión, y de repente ella llega y lo agarra el pelo y le comienza a hacer así. Enfrente de todos, te dije que me dejaras el dinero, y le hacía así la cabeza. No lo podíamos creer. Mi esposa es testigo de eso también. No lo podíamos creer que pudiera ser. Qué mujer, ¿no? Y él, pues sí, te vio al ratito, le decía él, ¿verdad? No duró mucho tiempo este hermano. Pero ¿a qué grado puede llegar una mujer, no? Ya no solamente hablar mal de él, sino que qué manera de humillarlo. Llega por detrás, enfrente de todos los pastores, lo agarra así el pelo, así el chongo, y le comienza a hacer así, ¿por qué no me dejaste la tarjeta de crédito? Y me fueron a cobrar el gas, y él hasta los lentes se le cayeron, nomás le hacía así la cabeza. Dice en el versículo 13 y 14, ella busca lana y lino, con voluntad trabaja con sus manos, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Aquí vemos su productividad. El uso y la rueca eran apartados para hilar y torcer hilos en la antigüedad. Dice el versículo 19, aplica sus manos al uso y sus manos a la rueca. Eran aparatos para hilar y torcer los hilos. Y esto nos enseña que el diseño perfecto de Dios para la mujer es que trabaje en su casa. Ahora bien, hasta 1950, el 8% de las mujeres en Estados Unidos trabajaban. 1960 subió al 20%. Y ahí brincamos ya para no ir con tantos años al siglo XXI, donde en Estados Unidos el 90% de las mujeres trabajan fuera de su casa en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué ha producido esto? Bueno, en que él no tiene mucho dinero, entonces ella quiere trabajar y quiere buscar su independencia, porque si se divorcia, ella pueda tener una manera de sostenerse, y mientras tanto, los que la pagan son los niños, educados en las guarderías todo el día. Allá sales en Estados Unidos a las 8 de la mañana a trabajar, tienes una hora para comer y llegas a tu casa a las 6, 7 de la noche. Y los niños así crecen, y la delincuencia, como ustedes saben, en Estados Unidos es terrible. Ya están matando los niños de 10, 12 años de edad, ellos en las escuelas, porque el niño necesita seguridad, cariño y amor. Ahora bien, si tu esposo, por ejemplo, es abogado y tú eres secretaria, qué bendición que sea la secretaria de tu esposo. Si tu esposo es médico, qué bendición que tú seas la enfermera de tu esposo. Si tu esposo es pastor, qué bendición que tú lo ayudes en tu casa con tus hijos y que puedas tener tu prioridad. Pero si ustedes no pueden, ya no tienen hijos ni mucho menos, y la mujer quiere trabajar, no hay ningún problema. Sería un extremo, aquí te quedas, aquí a hacerme los frijoles. Entonces tenemos que orar para poder tener un hogar organizado, equilibrado, y que Dios nos pueda dar la sabiduría para saber cómo actuar. Pero el ideal, repito, el ideal bíblico es que la mujer trabaje en su casa. Ese es el ideal. Cuidando a sus hijos, ahí es donde la mujer se realiza. Pero la mujer independiente del siglo XX comenzó a abrirse paso por el machismo del hombre. Porque se la relegaron, las oprimieron, y vino el movimiento de liberación femenino. Vemos el versículo 15 en penúltimo lugar, que dice la Biblia: se levanta aún de noche y da comida a su familia
y ración a sus criadas. Su principal preocupación de una mujer de Dios es su familia, no su trabajo. Yo tengo una hermana, se los digo con todo mi corazón, porque ella cuenta su testimonio. Tere, ahora ella y su esposo se casó con un norteamericano, viven cerca de San Francisco, California. Mi hermana tiene 3,300 iglesias, y ella y su esposa en consejería pastoral. ¿Por qué? Porque solo el temor de Dios es el que nos hará vivir tranquilos y confiados en Él. Oremos. Quiero compartir con ustedes esta serie titulada, que iniciamos hoy, El falso profeta, a los que llegan a apuntar, y la imagen de la bestia. El falso profeta y la imagen de la bestia. Mientras más rápido nos acercamos al final de la historia, podemos descubrir la increíble deshumanización que ya predomina en el mundo. Cuando hablo yo de deshumanización, ustedes tienen que estar conscientes, como hijos de la luz, como santos de Dios, de que uno de los proyectos más grandes que hay ahorita son dos proyectos principales que detrás de las cortinas, aunque ya hay mucho que ya se está pudiendo vislumbrar, se está desarrollando en el mundo, y uno es la transhumanismo o el transhumanismo. O sea, se están desarrollando en China, ya están tratando de desarrollar soldados con superpoderes. Así que todas estas series de televisión de los superhéroes y Superman, que comenzó en los 50, etcétera, Batman y Mujer Maravilla, ¿verdad? De alguna forma el mundo está llegando a este punto donde están mezclando ya genes, embriones, para producir superhombres, que fue el sueño principal del padre del ateísmo del siglo XX, Friedrich Nietzsche. En su libro Así hablaba Zaratustra, él soñaba con un superhombre, porque él se decepcionó cuando su padre, que era pastor en Alemania, era pastor, el papá de Friedrich Nietzsche, murió de un problema grave en el cerebro. Él se decepcionó porque Dios no lo sanó de acuerdo a su sentir, y se volvió ateo. Pero él soñaba con que el ser humano que va a triunfar va a ser un hombre sin compasión, deshumanizado, sin sentimientos, para poder realmente crear un monstruo de criatura. Entonces Hitler absorbe la enseñanza de Friedrich Nietzsche, y Hitler soñó con crear una super raza, la super raza aria, donde todos fueran güeros y de ojos claros. E hizo experimentos con el doctor Mengele, ¿verdad? Como ustedes no tienen idea, que iban a crear un Frankenstein si no hubiera sido derrotada Alemania en 1945. Entonces, mientras más rápido nos acercamos a la historia, Satanás va a tratar de corroer, tratar de desbaratar, tratar de hacer a un lado o de ensombrecer la imagen de Dios en nosotros, la imagen con la cual fuimos creados a semejanza de Dios. Va a tratar de destruirla Satanás, y esta es la deshumanización que estamos viendo ahorita. Y podemos oír claramente todos los días hablar a líderes políticos, religiosos del mundo, manifestando una completa y total y absoluta insanidad mental. No puedes creer lo que tú puedes oír actualmente de la mayoría de los líderes políticos y religiosos en el mundo. No puedes creer que sean personas inteligentes, porque hablan ya con una patología de insanidad mental que dices: Dios mío, ¿cómo es posible que esté el mundo siendo guiado por estos locos? Porque es una locura total. Y no cabe duda que además
De este triste liderazgo, agreguémosle la cantidad de mentiras que se propagan cada día mediante los medios masivos de comunicación con el propósito diabólico de deteriorar el carácter del ser humano. El carácter del ser humano está siendo deteriorado a una velocidad en la que a muchos que nos escuchan les está pasando lo que a la rana, el famoso cuento de la rana, que si agarras una rana y la metes en agua hirviendo en la estufa, ahí la rana, en lugar de que brinque cuando está hirviendo el agua, se muere hervida por la temperatura de su sangre. Y así está pasando con la mayor parte de los seres humanos. Se están acostumbrando a la depravación moral, a la degeneración, a las mentiras, a que lo anormal sea ahora normal. Estamos en un mundo muy difícil, muy peligroso. Y esto lo anunció el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Timoteo debe saber esto, que en los postreros días, que son los que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. Y esta palabra peligroso en el griego es chalepos, que se tradujo solamente 2 veces en todo el Nuevo Testamento. La primera con el endemoniado gadareno, se tradujo salvaje. O sea, vendrán tiempos salvajes. El salvajismo de la gente se manifestará principalmente en las grandes ciudades, como ya lo estamos viendo hace algunos meses. En Estados Unidos salieron, ¿verdad?, grupos de izquierda a derrumbar la estatua de Abraham Lincoln, de George Washington, de Martin Luther King, etcétera, etcétera, a incendiar patrullas, destruir comercios, etcétera, etcétera. Estamos viéndolo en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en México, en Sudamérica. Un salvajismo, una anarquía de la gente, y donde este fenómeno en Estados Unidos llegó al clímax cuando a la policía le prohibieron actuar, que no se metieran, que los dejaran derribar las estatuas, que dejaran hacer lo que estaban haciendo. Y todavía llega este salvajismo, esta peligrosidad en la que estamos viviendo, en la que la misma gente en las ciudades comenzó a proponer en los Estados Unidos de Norteamérica que quitaran a la policía. Defund the police en inglés. ¿Se imaginan ustedes cómo puede el hombre llegar a la locura? Y comenzaron a decir, bueno, ¿y quién nos va a proteger cuando nos asalten en las calles? ¿Quién nos va a proteger cuando violen a tu niña? ¿Quién va a proteger cuando a un asesino entre a matar a todos los estudiantes de una escuela? ¿Cómo es posible que pudiera ni siquiera pasar por la imaginación que se pudiera lograr eliminar las fuerzas políticas del orden? Esta es la razón, santos de Dios, por los cuales la Biblia nos revela en sus últimas páginas, como lo vamos a comenzar a ver, que al final de los tiempos surgirán 2 personajes diabólicos, y los cuales el Espíritu Santo les dio el nombre de bestias. 2 personajes surgirán en los tiempos que estamos viviendo, y en la Biblia se usa el término para clasificarlos como bestias. En otras palabras, ¿por qué se usa la palabra bestia para definir al anticristo y al falso profeta? Porque serán 2 personajes siniestros, sin compasión alguna, sin sentimientos, ni amor, ni bondad, ni emociones, sanguinarios y depredadores, llenos de odio por la humanidad. Estos 2 personajes tendrán el control político, religioso y económico del mundo durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación.
Quiero de aquí en adelante que vamos a abarcar este tema con mucho cuidado, ustedes que son estudiantes de escatología y de profecía bíblica, para que puedan ustedes ver de una forma cronológica el orden de las profecías, que no lo puso Dios en orden a propósito, y que pudiéramos ya comenzar a alumbrar nuestra mente para darnos cuenta que nos encontramos ya en esos tiempos donde la deshumanización, el carácter del ser humano, hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, sin afecto a los niños, sin afecto a su esposa, sin afecto a su esposo, con una rebelión impresionante contra cualquier gobierno. Vivimos un tiempo de anarquía y tenemos que estar conscientes como hijos de Dios de no solamente vivir y, bueno, yo trabajo y tengo mi taller de carpintería o de plomería o mi bufete de abogados o mi consultorio médico, etcétera, etcétera, y nos metemos en una burbuja donde ese es nuestro mundo nada más, desconectándonos y abrir una ventana para ver lo que está pasando en el mundo. Por lo que está pasando en el mundo nos va a alcanzar a los que no estén protegidos. Como dice en Lucas 21, 32 en adelante, Jesucristo: orad para que sean tomados por dignos de escapar de estas cosas, de las cuales sobrevendrán al mundo entero. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 13 y vamos a comenzar esta serie, el falso profeta y la imagen de la bestia. Yo estoy muy emocionado porque anoche le decía a mi esposa, por cierto, acabamos de tener a nuestra primera nietecita. Natalia, nuestra hija, acaba de ser mamá. No es porque sea nuestra nietecita, pero está bella, está hermosísima. Y mi esposa, como Pepita en comal, ya ni me pela. No está, ¿verdad?, completamente su primera nieta de mi esposa. Y está, ¿verdad? Pero bueno, yo la comprendo, a todos ustedes que son mujeres, ¿no? Entonces, pues estamos pasando un tiempo hermoso, ¿verdad? Donde ella no quiso venir hoy a la iglesia. Me dijo que la disculpara ante ustedes, porque me dice, bueno, van a llegar las hermanitas, me van a abrazar, estas cosas, y no quiero contaminar. Me tiene un miedo tremendo a comunicarle algo a su nietecita. No sale ahorita de la casa de mi esposa más que de la casa de ella a la casa de Natalia, mi hija, etcétera, etcétera, y de vez en cuando a un restaurante. Pero es maravilloso que podamos darnos cuenta que estas criaturas que están naciendo actualmente en el siglo XXI, el mundo que van a enfrentar. Impresionante el mundo que van a enfrentar. Y en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante, se describe que después de enunciar el Espíritu Santo en el versículo 1, que del mar subió una bestia que es el anticristo, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Una sube del mar y la otra de la tierra. La bestia que sube del mar, síganme con mucho cuidado, no es el anticristo, es el principado demoníaco que entrará al anticristo. El anticristo va a ser un ser humano como tú y como yo, pero cuando la Biblia habla de la bestia, está hablando de principados demoníacos, como dice en Apocalipsis capítulo 11, la bestia que sube. Ahí nos damos cuenta, esta bestia, ¿de dónde subió? No de la tierra, subió del abismo. ¿Y qué es el abismo? Es la prisión de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y de muchos demonios. Entonces vemos que alguien de esa prisión va a ser soltado y va a poseer completamente a la persona del anticristo. Entonces el anticristo será bestia, humano. Y esto es interesante porque Cristo fue Dios, hombre. Cristo era 100% hombre y 100% humano. Cristo fue poseído por el Espíritu Santo y lo dijo repetidamente: yo no hago nada como humano, más que lo que veo hacer al Padre, y en el Espíritu Santo echo fuera demonios.
Yo hablo no mis palabras, sino las palabras del Padre. Cuando yo voy caminando por la calle, yo no digo, ay, voy a sanar a este cieguito. No, si el Padre no me dice que lo sane, no lo sano, porque no he venido a hacer mi voluntad. Vino a someterse su humanidad 100% a la dirección del Padre. Y si esta Trinidad diabólica, que va a ser el Padre, va a imitar al Padre, Satanás. El anticristo va a imitar a Cristo, porque la palabra anticristo apunta, lo significa en contra de Cristo o en el lugar de Cristo. Implica las dos definiciones. Y el falso profeta hará el papel o jugará el papel del Espíritu Santo, la Trinidad diabólica. Entonces, cuando comenzamos a poner todo esto junto, comenzamos a entender tantas cosas en la Biblia que aparentemente en una lectura superficial no lo podemos descubrir. Entonces, la bestia, el anticristo, sube del abismo, porque ahí dice, apúntalo, Isaías 27, versículo 1 y 2, que la serpiente voladora que vive en el mar. El dragón se le menciona ahí que es Satanás. Entonces, en las profundidades del mar, cuando baja en una sonda que tal vez son 8,000, 9,000 metros, a donde puede llegar la profundidad más grande en un océano en el mundo, debajo del océano está el abismo, en el centro de la tierra. Ahí está el Hades, la prisión de los demonios, con compartimentos como es el abismo y el Tartarus, que en 2 de Pedro capítulo 2 se menciona que es la palabra infierno. Entonces, aquí en este planeta, en el centro de la tierra de este planeta, hay 3 prisiones que nadie va a poder bajar. Y es interesante que estamos ya queriendo ir a Marte. Jamás nadie podrá ni siquiera tocar el centro del globo terráqueo. Lo único que los científicos saben es que el centro de la Tierra es fuego. Es la única información que tienen hasta este momento. Entonces, el falso profeta, que se le menciona como otra bestia, subía de la tierra porque va a ser un hombre, aunque también desde luego poseído por demonios. Y vean ustedes cómo se presenta este falso profeta, con 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y la palabra cordero aquí en el griego es arnión. Arnión con A-R como suena, que significa corderito. Chiquito, un borreguito chiquito, inofensivo, pero hablaba como dragón. O sea, este hombre, que es el falso profeta, va a ser el compañero en los últimos 3 años y medio nada más. En los últimos 3 años y medio de los 7 años de la tribulación. Él y el anticristo van a actuar juntos durante 3 años y medio, porque el falso profeta va a ser su ministro de propaganda, de economía y de religión. Los primeros 3 años y medio de la tribulación son para la gran ramera, el sistema religioso del papado, que vamos a hablar también claramente, que no hay duda alguna. El mismo Vaticano lo entiende y pone en una de sus Biblias que es realmente el Vaticano la cueva de demonios, donde durante los primeros 3 años y medio el sistema religioso de la ramera, que va a ser un papa, no sabemos si todo esto lo vamos a ver en esta serie, o otro papa, pero este sistema religioso, muchos decían que el jefe iba a ser el falso profeta, porque el falso profeta también va a tener algo de religioso. Pero ¿cómo puede ser el falso profeta si van a ser los primeros 3 años y medio y el gobierno del anticristo va a quemar Roma? Apocalipsis capítulo 17, va a quemar los 10 gobiernos del anticristo, quemarán a la ramera. Y dice Apocalipsis 17 que la ramera es una ciudad que en los tiempos de Juan gobernaba sobre las naciones. Entonces, una vez que destruyan Roma y al Papa y el sistema religioso,
A los 3 años y medio, el falso profeta comienza a hacerle una imagen. Esto es una síntesis de todo lo que vamos a desarrollar. Le va a hacer una imagen al anticristo, que posiblemente esta imagen vaya a tener un demonio dentro, que le vaya a dar vida a la imagen. Síganme con cuidado, por favor. Que va a estar dentro del templo, en el lugar santísimo. Y a esta imagen va el falso profeta, es el que va a poner la marca del 666. ¿Cuántas veces hemos oído que el anticristo mandará marcar al mundo? ¡Qué grande equivocación teológica! No es el anticristo el que mandará marcar al mundo, será el falso profeta, como lo vamos a ver. Y así se nos van cayendo las vendas y vamos viendo ya más claramente la geopolítica y la forma como la Biblia nos está cada día más alumbrando para poder entender mejor y prepararnos mejor también. Entonces, este hombre, este falso profeta, este personaje, que hasta los primeros 3 años y medio él no va a actuar, sino en los últimos 3 años y medio con el anticristo, va a entrar al mundo como un hombre santo, con cuernos semejantes a un cordero. Y dice 2 Corintios 11 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Nunca Satanás se te va a aparecer ni te va a tratar de engañar más que a través de una apariencia benéfica, bondadosa, que no vas a poder creer por afuera que esa persona pueda traer dentro al mismo diablo. Pero hablaba como dragón, y del corazón habla la boca. Así que cada vez que nosotros expresamos algo con nuestros labios, es porque sale de tu corazón. Lo que tienes en tu corazón lo expresas, lo sacas a través de las palabras. Y como es la condición de tu corazón, es tu vocabulario también. Muy bien, y ahora dice en el versículo 12 rápidamente, repito una síntesis para ir abarcando esta serie con más detalles. Y ejerce, versículo 12, o sea, el falso profeta va a tener la misma autoridad del anticristo. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y vean rápidamente el versículo 2 del capítulo 13, hablando del anticristo. Era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder, trono y grande autoridad. La misma autoridad del anticristo, Satanás se la dará al falso profeta. Y no nos vayamos a sorprender. Vamos a ver más adelante ahorita que el falso profeta va a hacer milagros, va a hacer caer del cielo fuego. Imaginémonos ahorita que salga un hombre en las noticias que haga así y que caiga fuego. ¿Qué es lo que el mundo va a hacer inmediatamente? No, esta persona es o un marciano, o un extraterrestre, o un poder, o un ángel, pero es algo sobrenatural. Y va a imponer la motivación a este hombre para que la gente crea que realmente es el Mesías, o que él puede ser la persona que puede realmente no mentirles al obligarlos a que se usen la marca del 666. Ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, o sea, siempre va a estar junto al anticristo, va a ser un dúo satánico, y hace que la tierra de los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Después vamos a ver que el anticristo va a ser muerto y resucitado, imitando la resurrección de Jesucristo, por lo cual cuando resucite es cuando realmente el mundo lo va a adorar y creer que Él es un Dios. Pero aquí ahorita lo que vamos a detenernos es que dice la Biblia que ejerce la autoridad en presencia de ella y hace que en la tierra y los moradores adoren a la primera bestia. ¿Qué hacía o qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué dijo Cristo del Espíritu Santo en Juan capítulo 14 y en el capítulo 16?
Cuando Él venga, Él realmente no va a hablar en su nombre, Él me va a glorificar a mí. El Espíritu Santo vino para levantar la imagen de Jesucristo. Y el falso profeta que imitará el papel o el ministerio del Espíritu Santo hará lo mismo, hará que la gente adore al anticristo. Vean la imitación impresionante de Satanás, porque él es un imitador. Él va a hacer que adoren a la bestia. Vamos a ver de qué forma va a hacer que la adoren. Y dice el versículo 13: y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra, como ahorita el mundo está engañado. Ahorita hay un engaño que está cubriendo desde el polo norte hasta el polo sur, del este al oeste, al mundo y a los seres humanos. Es un mundo de engaño, un mundo oímos que será melón, será sandía, ¿a quién le hago caso? ¿Quién dice la verdad? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Nunca esta confusión había existido. Siempre ha habido confusión, pero no como el año pasado, ni también en este año que comienza. Hay una confusión impresionante de los seres humanos. No saben cómo reaccionar, si puedo hacer esto, si no puedo hacer aquello, si me puedo portar de esta manera. Bueno, es impresionante. Y lo más impresionante es la confusión de la falsamente llamada ciencia. La ciencia no es Dios. El conocimiento no es Dios. Y ahora Dios ha avergonzado a los científicos ateos, porque la mayor parte de los científicos actualmente son ateos, con todo esto que ha pasado, que no saben cómo explicar esto, cómo explicar aquello, por acá, por allá. ¿Por qué? Porque no es Dios la ciencia. El conocimiento envanece, el amor edifica. Esto es muy importante para todos nosotros. Y dice en el versículo 14: engaña a los moradores de la tierra, mandando que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir espíritu. Wow, apúntalo ahí en tu Biblia. La palabra aliento es la palabra griega neuma, con P, neuma, que es la palabra que se usa para espíritu. Se le permitió al falso profeta, a la imagen que no sabemos, lo vamos a ver casi al final, si es una imagen compuesta tecnológicamente o robóticamente, o realmente algo que va a crear y que va a meter un demonio ahí para que pueda el demonio, como un ídolo, atraer la adoración de los seres humanos. Pero vemos nosotros que se le infunde y se le permite infundir espíritu o aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen, no el falso profeta ni el anticristo, esta imagen hablara. Ya estamos aquí pisando terrenos bien profundos que no nos habíamos dado cuenta hace muchos años. Por lo menos yo, estudiando la escatología, hasta ahorita me está cayendo, como decimos, el 20. La imagen va a hacerla hablar, y para que hiciera matar a todo el que la adorase. Y esta imagen, ¿saben quién es? La que el profeta Daniel mencionó como la abominación desoladora. Cristo en Mateo 24:15 les dijo a los judíos que estén en Judea, no a la iglesia, a los judíos que estén en Judea: cuando vean la imagen desoladora que habló Daniel, escápense de Judea. ¿Y dónde está Judea? Ahorita es lo que se llama el Banco Oriental en la tierra de Israel. Y Judea ocupa ahorita donde está la ciudad de Jericó, y es ahorita controlada por los palestinos. Qué interesante que Jesús dijo: no de Samaria, no de Galilea, los que estén en Judea, sálganse y corran, porque vendrá una tribulación como jamás la ha habido. O sea, los judíos que están ahorita en la zona geográfica de Judea, que ocupa Jericó, y que está en manos de los palestinos dentro de la tierra de Israel, los palestinos serán los que van a perseguir a los judíos.
por órdenes del anticristo. Qué interesante que Jesús mencionó Judea, no Galilea ni Samaria. Se le permite infundir aliento, espíritu a la imagen para que la imagen hablara e hiciera matar. Aquí todos ustedes, cuando yo leí esto hace muchos años, son cosas que uno lee y le das la vuelta a la hoja, ¿verdad? Como que no le entiendo muy bien aquí. ¿Cómo que le va a meter un espíritu? O sea, ¿cómo que el anticristo va a resucitar? ¿Qué tiene el poder de resucitar muertos? ¿Tiene el anticristo, tiene Satanás el poder de dar vida? Miren, hermanos, nunca jamás hemos estudiado a conciencia el poder de Lucifer. Dice en el libro de Ezequiel capítulo 28 que Lucifer, y anoche yo estaba meditando en esto, fue criado como un querubín. E imaginémonos esto, Dios hace su obra maestra. Ningún otro querubín, serafín, ángel jamás ha sido creado con la perfección, la sabiduría, el poder con el que fue creado Lucifer. Lucifer era el sumo sacerdote, podríamos decir, en el templo de Dios en el cielo. ¿Y de qué estoy hablando? Que si hay un sumo sacerdote, es el que está jalando a los ángeles para que puedan adorar a Dios. Aunque claro que no había sacrificios todavía, él no había caído. Pero dice la Biblia que fue la soberbia que se encontró en él. En otras palabras, cuando Dios crea a este querubín con tanto poder y con tanta sabiduría, él tenía, y no hay una criatura que no haya sido creada de la misma manera. Dios a todos nos ha creado. Adán y Eva no tenía naturaleza pecaminosa, tampoco la tenía Lucifer. ¿De dónde salió el pecado de Lucifer? Bueno, ya en Adán y Eva, igual que Lucifer, fue creado sin pecado, pero con el potencial dentro de su naturaleza de responder hacia un camino o hacia el otro camino. Porque si ese potencial no hubiera sido puesto dentro de las criaturas que Dios creó, hubiéramos sido y hubieran sido los ángeles robots. No hubiéramos jamás podido tener enfrente, no, voy a escoger uno o dos caminos. No, nada más voy a escoger este, porque soy un robot. Y fui diseñado y se me da cuerda para que solamente camine por ahí. Pero a Dios le agradó poner dentro de sus criaturas esto. ¿Y saben por qué lo hizo? Por amor. Por amor. En otras palabras, si nosotros no hubiéramos tenido la opción de irnos por otro camino, ¿cuándo hubiéramos conocido el amor de Dios en la cruz? ¿Cuándo hubiéramos conocido la maldad de los que se oponen al amor de Dios? ¿Cómo podríamos conocer la compasión, la misericordia y la gracia y la bondad si no tuviéramos la antítesis o lo contrario o lo opuesto a lo que es el amor, el bien, la misericordia, la compasión, etcétera, etcétera? Entonces, gracias a ese amor que Dios tuvo al crearnos, nos pudo mostrar de tal manera. Dios amó al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fue por el amor de Dios que él permitió que el mal entrara al universo. ¿Cómo te quedó el ojo? Porque es el argumento número uno de los ateos. Yo en todos mis años pasados que tuve argumentos con ateos, agnósticos, escépticos, en televisión, en radio, etcétera, etcétera, siempre sacaban la primera carta. Y su primera carta que traían ahí era: a ver, contésteme usted, ¿por qué el mal entró al mundo? Yo les contesté: me da mucha risa, Mr. Ateo, porque ustedes no tienen respuesta y nosotros sí. O sea, los ateos jamás te podrán, ¿cómo van a poder contestarte si no saben ni siquiera, no creen ni siquiera que hay Dios?
Entonces, ¿cómo puedo explicar la maldad humana, el castigo humano, la deshumanización humana, cuando no entienden ellos? Porque cuando no hay Dios, eres tú Dios. Por eso el ateísmo es insostenible filosóficamente. Tú le dices me dice una persona, yo soy ateo, le digo, no, no eres un ateo. ¿Quién te dijo que eres un ateo? Filosóficamente tú no puedes sostener esto. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que tú eres Dios. Si no hay una fuerza fuera de ti que tiene control de tu vida, que te la has entregado y que reconoces que dependemos de algo que trasciende nuestra naturaleza, tú te pones tus leyes, tú haces tus mandamientos, tú decides qué es bueno y qué es malo. En otras palabras, te conviertes en Dios. Son dioses para ellos mismos. No hay ninguna persona que se atreva a decir, yo no tengo Dios, porque adoras al Dios verdadero o te haces tú mismo el Dios que tú crees, engañado por Satanás como fue engañado Eva, que podrás ser como Dios, creyendo y haciendo tú, decidiendo entre el bien y entre el mal. Y aquí, para terminar esta parte de Apocalipsis 13, dice, vamos a unirlo desde el versículo 15. Está hablando del falso profeta. Al falso profeta se le permitió infundir aliento o imagen, espíritu a la imagen de la bestia, para que hablara, matara y a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos. ¿Quién hacía que a todos? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Del falso profeta. Es otra de las funciones del falso profeta. Él va a hacer, él va a provocar, él va a motivar, él va a llevar a cabo este ministerio. Pequeños, grandes, ricos y pobres y libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Él hacía, él va a hacer, él va a operar, él va a tener este ministerio de que la gente se marque. No el anticristo, el falso profeta, su ministro de propaganda, economía y religión. Él. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Y no me quiero saltar lo que les dije. No conocemos el poder de Satanás, pero está en la Biblia. Solamente lee hoy en la tarde Éxodo capítulo 7, cuando los hechiceros, los astrólogos, los magos de Egipto vieron que Moisés aventó la vara y se convirtió un objeto inanimado, madera. La madera no tiene vida, se convierte en una culebra, y los brujos le dan vida a las varas de ellos. Yo cuando me puse a pensar en esto dije, o sea, Satanás no puede dar vida. Lee la Biblia. Pero ¿qué tipo de vida también? ¿Y de qué forma él puede tener el permiso de Dios para hacer cosas? Como dice Apocalipsis 12, engaña al mundo entero. Entonces los brujos pudieron hacer aparecer esto como algo vivo, y la vara de Moisés, que tenía vida, que era una culebra, se come a las demás. O sea, no era una ilusión óptica lo que hicieron los brujos. Si la vara de Moisés se comió a las culebras de los hechiceros, era porque eran culebras de veras. No eran como, leí una vez un comentario de una persona ahí, ¿verdad? Que como el mundo está lleno de estas personas, no, han de haber sido ilusiones ópticas, han de haber sido apariciones, a lo mejor fueron hologramas que hizo el Satanás. ¿Eso por qué se las comió? Y lo mismo pasa ahora con lo de la vacuna también. Oiga, ¿será la vacuna la marca del anticristo? Por el amor de Dios, lee tu Biblia. ¿Qué dice la Biblia que va a ser aquí en la frente o en la mano derecha? Y las vacunas no las ponen aquí. Entonces, ¿cómo puede ser una vacuna la marca de la bestia? Te la ponen aquí o en cualquier músculo del cuerpo. Y la marca de la bestia es algo que está impreso aquí o aquí. Entonces nos damos cuenta cuánta confusión existe. ¿Por qué? Porque no hemos vuelto a leer la Biblia como Dios quiere que la leamos, en oración y con mucho cuidado.
Y veamos entonces que a la mitad de la tribulación, los últimos 3 años y medio, y antes de que, voy a darles rápidamente un panorama, una cronología de lo que va a pasar, antes de que el anticristo llegue a Jerusalén, porque antes de los 3 años y medio es posible que el anticristo esté en Roma y se mueva sus cuarteles generales a Jerusalén. Entonces, antes de que llegue a Jerusalén el anticristo, ya estará unido con el falso profeta. Cuando a los 3 años y medio y la ramera fue ya quemada, el falso profeta se levanta con el anticristo y entonces convierte en la tercera persona de la Trinidad satánica. Y estudiamos que durante el viaje del anticristo a Jerusalén, antes de los 3 años últimos y medio, en los primeros 3 años y medio el anticristo asesinó a los 2 testigos. Velo apuntando si te interesa. Número 1, ya había cancelado las ofrendas del templo. A la mitad de la tribulación estamos hablando. Ya había invadido el lugar santísimo, haciéndose llamar como Dios. Ya había colocado la imagen desoladora o la abominación desoladora, que es su imagen, en 6º lugar. Ya se había exaltado como el único Dios. Ya había blasfemado de Dios y ya había iniciado su campaña de genocidio en contra de los judíos. Estas son las acciones primarias que el anticristo llevará a cabo durante los primeros 3 años y medio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis 17, cuando le dice el Espíritu Santo a Juan: ven y te enseñaré la sentencia o el juicio contra la gran ramera, que es el sistema religioso católico romano. La ramera se define en Apocalipsis 17 montada sobre la bestia, que es el anticristo, implicando que los primeros 3 años y medio de la tribulación predominará, y los que comenzarán a matar cristianos será el sistema religioso de la gran ramera. Ahí el anticristo figurará como tal vez ahí al lado, pero el sistema religioso controlará el primer tiempo al anticristo, y el gobierno político estará otra vez debajo del poder religioso, para que veamos el poder tan tremendo de la religión. ¿Y dónde lo hemos visto anteriormente en la historia? Por el amor de Dios, 18 siglos el Vaticano gobernó Europa. Reyes, presidentes, dictadores, nadie podía casarse ni comprar sin la orden de un papa. Y el 45% de los papas fueron completamente degenerados, nombrados papas cuando eran niños. Otros mataron a su mamá, como lo hizo Calígula. Bueno, es impresionante cuando rascamos y profundizamos lo que pasó con lo que la gente le llama la religión. Y de eso fue de lo que Dios nos salvó a la mayor parte de nosotros. Yo quería ser curita a los 14 años de edad, o padrecito, como le quieran llamar. Y cuando me dicen: pero usted va a tener que hacer el voto del celibato, señor Alducin, y no va a poder casarse, me dio, hasta retortijones me dio. Le hablé a mi papá y le dije: ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que? ¿Por qué nos van a prohibir tener una mujer? Muy fácil, porque si te casas, tu dinero es para la familia y ya no le puedes mandar al Vaticano. Tu lealtad tiene que ser a tu esposa y a tus hijos, escuela y todo. Pero si no tienes perro que te ladre, pues todo lo que te entra lo mandas para allá. Y se convierte el Vaticano hasta ahorita en el estado más rico, millonario, multibillonario del mundo entero. Ni Putin, el presidente de Rusia, como lo dijo: tengo el dinero que está guardado en esculturas, en cuadros, en joyas, en piedras, en diamantes, en zafiros, en esmeraldas en el Vaticano. Pero el Papa duerme en una cama de piedra, por el amor de Dios. Cuernos de cordero y hablando como dragón. Antier dijo el Papa Francisco: la Biblia tiene que ser cambiada. Los ateos se van a ir al cielo. Y nos damos cuenta la cantidad de blasfemias que están circulando, y la gente sigue igual
con las vendas en los ojos sin poder ver la luz. Dice 2 Corintios capítulo 3, cuando se conviertan la venda se cae de los ojos. Yo a mí hasta los 28 años, después de haber ido por aquí, por allá, esto y todo lo que busqué en mi vida, buscando qué le dé sentido a mi vida, no encuentro. Los políticos roban, la religión es una mentira, etcétera, etcétera, ¿verdad? Está desesperado en un existencialismo pavoroso. Fue cuando Jesús no se me aparece, pero mi hermano Alejandro me trae la Biblia. Comienzo a leer capítulo 14 de Juan y caigo de rodillas y digo: eres tú, Jesús, eres tú a quien yo he estado buscando desde que era niño, buscando algo que fuera la verdad absoluta, inmutable del universo. Eres tú, Jesús. Y por eso le dije cuando me convertí: no quiero saber nada de nada en el mundo más que conocerte y dedicar mi vida a ti con pasión. Nunca me quites esa pasión por la verdad. Y Dios lo hizo, gracias a Dios por su gracia y misericordia. Pero Dios dijo: cuando conozcas la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De las religiones, de la esclavitud, de las sectas, de la brujería, del engaño, de la astrología, del uso del sexo indebido. Nos librará de todas las cosas con las que fuimos engañados, porque nacimos todos en un mundo caído de pecado, con vendas en los ojos, sin poder discernir entre el bien y entre el mal. En esta mañana, entrégale tu vida a Jesucristo. Ustedes que nos ven por los medios sociales y la televisión, este es el momento en el que dice la Biblia: hoy es el día aceptable. En este momento en que oye la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, ábrele tu corazón a Dios. Has buscado en el ateísmo, en el comunismo, en la política, en esto, en la ciencia, en el sexo, de botella en botella, de droga en droga, de cine en cine, sin encontrar. Porque dicen que Satanás nos presenta los regalos envueltos con moños y con papel celofán, y cuando abres ese regalo que Satanás te presenta, aparentemente bueno, no hay nada dentro, está vacío. Porque así es como nos engaña y nos ha engañado y seguirá engañando al mundo. Inclinemos la cabeza y dile a Dios desde tu lugar, donde quiera que tú te encuentres: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz tú pagaste con tu sangre preciosa por ellos, y que a los 3 días, después de haber sido crucificado y enterrado, venciste la muerte, levantándote entre los muertos para poder traernos la esperanza. Y las palabras que le dijiste al apóstol Juan en el libro del Apocalipsis: yo soy el principio y yo soy el final, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo en mis manos las 7 estrellas y los candeleros, que somos la iglesia. He venido para darte vida y vida en abundancia, porque yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el conocimiento que tú estás buscando, el camino, la vida eterna, la verdad única y absoluta que existe en el universo. Soy yo, Jesús. Entra a mi vida, Jesús, en este momento. Gracias por pagar con tu sangre en la cruz por mis pecados y por traerme en este instante esta esperanza que yo no tenía, para poder, cuando muera, morir en paz y saber que cuando muera será el tiempo más maravilloso de mi vida, no el peor ni el que me voy a atormentar. Va a ser maravilloso salir de este cuerpo y encontrarme contigo, donde enjugarás mis lágrimas y ya no tendré jamás sufrimiento, ni dolor, ni enfermedad, porque he puesto mi confianza en ti. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, y amén. Gracias a Dios. Todos ustedes que en esta mañana han hecho esta oración, sabemos claramente que tienes la vida eterna y el perdón de Dios en tu vida. No importa lo que hayas hecho en tu pasado.
Ahorita alguien me puede decir, usted no sabe que yo llevo 20 personas muertas, soy un asesino, soy un drogadicto, llevo 5 abortos, 7 matrimonios. No importa lo que tú hayas hecho, este es el mensaje glorioso del Evangelio. En la sangre, en la vida de Jesús hay perdón. Qué mensaje tan tremendo, saberte en este momento, tenía esta carga y esta culpa de mis padres, de mis hijos, de mis ex esposos, de lo que he hecho, y ahorita Dios me dice te perdono, y no por nada que hayamos hecho, sino por lo que Él hizo en esa cruz. Qué mensaje tan glorioso. Muchos de ustedes han perdido también en esta pandemia seres queridos, y esos seres queridos, muchos de ellos han muerto, sabemos, en Cristo Jesús. Y ahora durante todo este tiempo que Él me hablaba y me decía murió tal persona, se los digo con todo mi corazón, me alegraba. Gracias a Dios el hermano ya está en un mejor lugar, la hermana ya está descansando. Los que sufrimos somos los que nos quedamos. Te da tristeza porque pues la familia que se queda siempre viene el arraigo, ¿verdad? Y el ser querido que estaba conmigo ya no está conmigo, pero el puro pensamiento que ese ser querido está en un mejor lugar, ¿cómo no habría de darnos descanso y paz a nuestra alma? Es una mezcla entonces de tristeza con gozo cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios va a la presencia del Padre. Dichosos los que han muerto en Cristo, porque descansarán de sus obras eternamente. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz.